Bienvenidos, queridos amigos, a este programa, a esta nueva edición de Marcando el Norte. Tenemos de nuevo en los estudios al historiador, al profesor de la Universidad San Pablo CEU, don Alberto Bárcena. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, la que hemos organizado con una pregunta que yo le hice para resolver así, como de pasada, para entrar en otros temas. Es verdad que esto de la masonería es un invento de los curas y llevamos ya unos cuantos programas. Bueno, la gente nos pide que aclaremos y otra de las cosas que nos han planteado, porque usted citó de pasada, sin decir, sin explicar, sin llegar al fondo, ¿qué es eso de las logias encubiertas? Porque habíamos visto ya lo de la masonería regular e irregular y ahora sale lo de la logia encubierta. ¿Qué es lo que es, que decía el otro? Son las más secretas y las que están compuestas solamente por masones de los grados más altos. Y entonces, si son tan secretas, ¿por qué lo sabe usted? Si no dejan rastro. Yo he tenido que fiarme, en principio, de los grandes especialistas. Y cito sobre todo a don Manuel Guerra, que las ha estudiado, don Ricardo de la Cierva, que también lo ha hecho, y se nos agota casi el plantel porque especialistas en masonería no han querido ser más. Son los que son. Hay algún otro. Yo citaría a Juan Claudio Sanauja, sacerdote argentino también, que se ha especializado más que nada en las estrategias de las Naciones Unidas, que al fin y al cabo son coincidentes. Tenemos que hablar de eso también. Sí. Lo que podríamos llamar organizaciones pantalla de la masonería, o lo que llama la gente masonería buena y solidaria. Dice, no, si yo soy de esto, porque es que esto es muy solidario. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque si no nos perdemos. Logia encubierta. Dícese, que diría el diccionario, de aquellas compuestas solo por masones de los grados más altos y totalmente secretas, tanto que lo son para el resto de la masonería. De ahí su nombre. Claro. Encubiertas. Luego de estas... Y estas serían de algún modo, es decir, porque claro, ¿quién manda aquí? Porque al final en toda organización siempre hay una pirámide y al final hay una cabeza. Estas serían entonces las que marcaban las pautas y las directrices de toda la organización. Y pienso que a ellas es a las que se refieren los papas cuando hablan o condenan la pertenencia a la masonería, precisamente por el secreto que impone a los sectarios y también por el desconocimiento de dónde vienen las decisiones, que eso se mantiene oculto, que ellos tienen que seguir. Porque a ellos se les marca una estrategia, cada uno en el ámbito o la esfera de influencia que pueda tener en su empresa o en su partido político, ¿no? Pero esas estrategias, tiene claro que en su logia se las han dado. Sí. Pero no sabe. Y que crean una confesión enorme, como ocurre en la Segunda República Española, con la llamada segunda obediencia, ¿no? Dice, bueno... Uy, qué tema es ese. O sin ir más lejos, el ministro francés Combes, que había sido un antiguo seminarista al cual por sus ideas ultras no le permiten ordenarse, pero resulta que después cuando se sale del seminario se hace masón, y es el que hace la ley de separación de la Iglesia y el Estado y el que quita... él no lo llega a ver precisamente por la famosa crisis de las fichas. Él quita, hace una ley para quitarle de nuevo en el siglo XX, a principios del siglo XX, todas las propiedades a la Iglesia, pero alguien en el Parlamento provoca lo que se llama la crisis de las fichas. Él tenía todo el proyecto hecho y la crisis de las fichas consiste en que él saca un fichero en el que se descubre que este señor ha estado gobernando con la logia y que ha repartido cargos al margen del partido con las fichas de la logia y cae y entonces su sucesor es el que hace la ley de separación del Estado y por segunda vez después de la Revolución Francesa la Iglesia en Francia pierde todas sus posesiones que se vuelven a subastar. De hecho, si uno coge periódicos pues de 1905 en adelante, hay anuncios de subastas otra vez de bienes de la Iglesia que se paran con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero claro, es que, como dice usted, la doble obediencia, dice, bueno, claro, ¿a quién obedezco si soy masón? ¿Al partido? ¿A los votantes? ¿A la logia? Es un tema interesantísimo este que acaba de suscitar
y que ya por este mismo asunto se interpeló en el Parlamento español a don Práxedes Mateo Sagasta, que era el hermano Paz. Además había sido de una radicalidad en su juventud terrible, el petrolero le habían llamado incluso, por iglesias quemadas, por cierto. Y Vázquez de Mella le interpela en las Cortes y le dice que, esto está en el libro de sesiones, en el diario de sesiones de las Cortes, que diga si es masón, que lo diga, porque los españoles tienen derecho a saberlo. ¿Quién le está gobernando? Claro. Y además alega lo mismo, porque si ustedes tienen una obediencia diferente y tienen que obedecer estrategias que son ajenas a los intereses nacionales, Claro. o podrían serlo, Claro. nosotros tenemos que saberlo, porque entonces usted no puede arrogarse la representatividad de los españoles, ni venir a esta Cámara a imponer una política. No, en Francia cayó Combes por esto, y no estamos hablando de ninguna broma, ¿eh? Sagasta, al oír aquello, que no se lo esperaba, yo creo que fue un fuera de juego, que le pusieron delante, contesta: sí, lo he sido, pero estoy dormido. Pero ya no lo soy, porque cuando me enteré de que estaba condenado por los papas, Ya. como buen católico, Me hice bueno. lo dejé. Y dice el diario de sesiones: risas de los señores diputados. Porque dicen, bueno, mira, ni te has salido, ni te fuiste porque el Papa lo diga, que te importa un bledo. O sea, ese es el Partido Liberal, porque estamos hablando ya no de la época de Isabel II, estamos hablando de la Restauración, que tuvo dos pilares, los dos partidos dinásticos. Uno era el liberal. Ya, pero estamos hablando de las logias encubiertas. Ya nos ha dicho que es... Y acabando con lo de la obediencia, que hay otro punto muy interesante, mucho más recientemente, Tony Blair era partidario también de obligar a los cargos públicos a declarar su pertenencia a la masonería. Porque los diputados laboristas en las instituciones europeas se quejaban de que no podían promocionar, ya hablo ya de principios de los años 80, porque les pasaban los masones por la izquierda y la derecha y promocionaban... en lo de las fichas, la crisis de las fichas. Claro. Y que, claro, eso no era juego limpio, Claro, ni era algo admisible en democracia. Enseñe usted la patita, ¿no? No, además era, oiga, claridad, ¿no? Y estamos hablando, fíjate, un primer ministro inglés, Sí. precisamente del país, de la madre patria masónica, ¿no? Bien. Aclarado, las logias encubiertas, ¿alguna en especial? Yo diría que es la quinta esencia de la masonería, porque al fin y al cabo ese secreto masónico se ha castigado con la vida de quien lo ha roto. Y esto, ¿Cómo que se ha castigado con la vida? Vamos, eso está en los rituales. Cuando juran fidelidad a la logia, en Inglaterra han retirado los castigos físicos de sus juramentos hace solo unos 30 años. ¿Y hasta entonces qué castigos había? Aceptaban ser decapitados. ¿Cómo? Si violaban el secreto. Aceptaban que se les arrancara la lengua, que es algo muy pintoresco, y fuera enterrada en la playa a no sé qué metros de la marea baja, de la marea alta. Aceptaban la evisceración. O sea, eso está en los rituales. Está en su ritual. Estaba. Porque en esa época, a finales de los 70... Del siglo XIX. Del siglo XX. Del siglo XX. Hasta entonces ha llegado esto. O sea, que esto es de antes de ayer. Hasta ese momento estaba ahí. Y en ese momento aparece un libro de un autor que murió misteriosamente, por cierto, Walton Hannah, no sé si has oído hablar de él, que hablaba de todo esto, de los rituales y también de cómo la Iglesia anglicana había mirado hacia otro lado en cuanto a todos los delitos masónicos que conocía muy bien de primera mano en muchas ocasiones. Por cierto, que ese libro hizo que Oscuridad Visible. Ese libro hizo que se apartara la Iglesia anglicana por primera vez, hiciera no una condena expresa, pero sí un distanciamiento, un rechazo de la masonería, por lo que tiene de delictiva y, por supuesto, de anticristiana, claro. Yeah. Eso, la violación del secreto, por lo tanto, ha estado castigado con la vida. Lo más peligroso que puede hacer un masón, o que ha podido hacer hasta ahora, desde luego, es abandonar la masonería y violar el secreto. Y eso ha costado la vida a algunos que tenemos muy localizados. Dejaban señales, por ejemplo, la policía italiana, cuando la unificación, veía unos señores degollados con estilete, además. Pensaban que allá había alguna clave o alguna señal, pero esos policías no estaban instruidos aún en que eran precisamente políticos contrarios a la estrategia que en ese momento seguía la secta y la habían abandonado. Y por lo tanto... lo habían pagado con la vida. Bueno, vamos a cambiar de tercio, para responder también
a lo que se nos ha preguntado. Bueno, ustedes están hablando aquí de la masonería perfecta, de la misa negra perfecta, de la masonería en el sumo. Pero hay una masonería buena, benéfica. ¿Qué tiene usted que decir? Dos cosas, para aclararnos. Primero, que una cosa son las organizaciones que dependen o han dependido directamente de la masonería, haciendo una labor de captación y lavado de imagen, como han sido los rotarios, evidentemente, que a día de hoy ya no sé dónde andan exactamente, pero tienen esa cuña masónica, por supuesto. Y yo he encontrado documentación de la Segunda República, donde se ve cómo directamente les dictan las estrategias como en cualquier otra logia de las de ellos. Exactamente igual. Siempre surge la pregunta, y cuando me han preguntado siempre he dicho lo mismo. Desde luego la vinculación histórica es evidente, más que evidente, y a día de hoy de una organización a la otra hay un paso. O sea, lo siguen llamando la pecera. La pecera. La pecera, porque es donde pescan, porque naturalmente ya tienen un trecho andado. También el seminario, algunos sarcásticos, ¿no? El seminario. Estamos hablando Rotarios. De los rotarios. Ahora bien, lo otro, el Bilderberg, es otra historia. El Bilderberg. El famoso club Bilderberg. Y fíjate que son unas reuniones que se celebran con unos dispositivos de seguridad como ninguna otra. Parecen cumbres de jefe de Estado, es que van algunos. Esos dispositivos de seguridad se observan de una forma terrible. No se anuncia además el sitio donde se van a reunir hasta muy poco antes, para que ni se sepa. Es más, ni los invitados reciben confirmación de su invitación hasta poco antes, para que no se difunda dónde va a ser. Otra de las cosas que llama la atención de esas reuniones es la pasta que mueven, ¿eh? Porque hay que ver lo bien que cuidan el cuerpo, los pájaros. Bueno, estos, claro, van siempre a sitios de máximo lujo, por supuesto, etcétera. Les gusta vivir bien, ¿eh? Pero es que ahí ha tocado usted la clave de dónde está hoy el poder masónico. Porque yo siempre digo, es más, algún maso me ha dicho, pero ¿usted se cree que nosotros queremos gobernar el mundo? Bueno, en parte ya le gobiernan hace tiempo, ¿no? Pero claro, la secta como tal no era tan fácil que lo gobernara cuando empezó su carrera, ¿no? Y en el siglo XX tienen una idea feliz para sus políticas, que es la de crear estas organizaciones pantalla. Que yo empezaría por distinguir sobre todo la tabla redonda, que nace precisamente en la Conferencia de Paz de Versalles en 1919, 18 y 19, en la que se reúnen, aparte, solamente los miembros de la Comisión Americana y de la Inglesa, pero no todos, solo los pertenecientes a la masonería. De la tabla redonda, perdón, ya estaba fundada la tabla redonda, solo los de la tabla redonda acuden a esas reuniones de Versalles o de París. Y de esas reuniones sale un organismo del que casi nadie oye hablar, que se llama el CFR. CFR. Consejo de Relaciones Externas, que es el organismo que controla toda la política norteamericana desde 1920 en adelante. Tiene su sede en Park Avenue, Nueva York, en un edificio histórico que donó una mecenas de ellos. Tienen su web, que si uno entra verá que no le dice nada, porque además sin recato ponen materia reservada o no queremos informar de muchas cosas, pero la tienen. Y bueno, se sabe que pertenecen unos pocos miles ya de personas, antes eran cientos nada más cuando nació, pero es que a este Consejo de Relaciones Externas han pertenecido varios presidentes norteamericanos, el jefe de la CIA, el del FBI también, ministros ni se sabe. En las administraciones está estudiado, por cierto, el número de personas de ese organismo que ha tenido cada presidente, a veces son más de 70 en la administración, ¿eh? ¿Y qué es el CFR? Lo mismo que las otras organizaciones que llamaremos, y se llaman ya, pantalla. Organizaciones pantalla porque encubren una realidad. Y es que no son una logia masónica ni una secta en sí mismas, sino lo que son organizaciones. Pantalla de la masonería. Para disimular. Claro, y además para tener mucha mayor fuerza. Ahora, sí se sabe lo suficiente como para decir que es una organización formada por círculos concéntricos. Hay un núcleo duro que es el que toma decisiones y se reúnen aparte, no con el resto de invitados, durante los días que dura la reunión anual. Hay otro círculo externo que está un poco mejor informado y hay el de los eventuales, que van y vienen. Algunos se quedan porque les interesa a ellos y también a la organización. Y casualmente de ahí, eso sí se ha rastreado, pues gente que no era gran cosa
cuando fue al Bilderberg, al año siguiente Al es año ministro. siguiente es ministro, sí, sí, es verdad. O se le postula para la presidencia americana o cosas de ese Cosas estilo. de ese estilo. Pero claro, decía usted que es un gran invento porque, claro, dice, si nos quedamos solo en la secta, esto Es muy pobre. esto es muy pobre. Y además, ¿cómo le vamos a poner a un político o a un banquero el trágala de que tenga que pasar por el ingreso en una logia Sí. para estar aquí con nosotros? No, sin embargo, Hacemos una cosa más civilizada, mucho más abierta. mucho más abierta, en un hotel de lujo, Y además viene gente del máximo nivel. Oye, que el Bilderberg... pero les decimos lo que tienen que hacer. Ah, claro. No, es que si no estás de acuerdo con esas estrategias... No entras. Y si no, ya dejarás de venir, porque no te vamos a invitar, ni queremos saber más de ti. Claro. Pero claro, yo creo que eso es como el que huele el poder. O sea, el que ha estado allí y ve lo que se cuece allí dentro. Hay gente que por ambición vende su alma. Y piensa, es que yo, como no siga viniendo, si es que me quieren invitar, no hago nada. O aquí tengo unas perspectivas de carrera que desde luego fuera de aquí no tengo. Otros quieren saber qué es lo que se cuece a nivel Bueno, mundial. algo de eso le pasó a Alfonso XIII, ¿no? Alfonso XIII... Ya hablaremos de él. Bueno, ya lo haremos. Le Pero- pasó lo contrario. Le pasó lo contrario, Porque ¿no? Pero, a vamos, Alfonso pero XIII pero le plantearon eso. Sí, le echaron un órdago, ¿eh? Y le dijeron, si entras en la masonería, no caerá la corona nunca, pase lo que pase aquí. Y le avisaron que vendrían grandes turbulencias, pero la corona seguiría. Y de lo contrario, tarde o temprano, como ocurrió, Volvamos Caería. a las organizaciones pantallas. Tabla redonda. tabla redonda es el origen del CFR. Si nos fijamos, vemos que siempre ahí está la impronta anglosajona, porque la tabla redonda es inglesa. El CFR está formado por americanos, luego han entrado otros, pero sobre todo americanos e ingleses en su origen. Ahora es prácticamente norteamericana, aunque tiene filiales. ¿Y lo de Bilderberg? El Bilderberg es tan diabólico como que nace ya después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, y tiene como fundadores, ojo a lo que voy a decir, un jesuita masón, judío de origen, que es Joseph Rettinger, al que se le encarga dar forma a esta... ¿Qué hace un cura metido en estas cosas, ¿no? De Sí. crear una organización de financieros y políticos. Ya era sospechosa el proyecto. El apoyo fundamental va a ser el príncipe Bernardo de Holanda. Apoyo fundamental, y de hecho presidió el Bilderberg muchos años, hasta que sus escándalos financieros le apartaron del asunto. Porque claro, ya no era presentable como presidente de nada. Claro. Pero Bernardo de Holanda fue su presidente. Y ese consiguió atraer a grandes personalidades de paso. Aparte de que no olvidemos que la familia real holandesa son accionistas mayoritarios de la Shell. Lo que nos lleva al escenario de las compañías de petróleos principales. Qué del mundo. interesante. Los negocios. Los negocios. Las petroleras. Claro, no, oiga, si para pagar los hoteles eso de algún sitio tiene que salir. Las petroleras tienen mucho que ver en toda esta historia. Y no hay que olvidar que en ellas vuelven a surgir nombres como Rockefeller, en Standard Oil, la familia real inglesa en la British, la Shell es en buena parte de la familia real holandesa. O sea que de repente uno empieza a ver que hay una serie de nombres vinculados, algunos con muchísima tradición, ¿no?, a estas grandes compañías multinacionales, que son los que casualmente crean esto, o luego se van introduciendo en el mismo club. Y claro, esto ha ido creciendo, siempre va a ser un grupo muy minoritario, porque evidentemente dejaría de ser operativo si no lo fuese, y han conseguido mantenerle secreto hasta la actualidad. O sea, no hay un orden del día que nos transmitan a los invitados. Sí, No, sí, no, sí. no. Pero eso también se les hace llegar con poca antelación, ¿eh? No. Parece mentira que en la... ¿Y cómo han logrado que no se sepa prácticamente nada? ¿Alguna vez se han encontrado con alguien que ha violado el secreto? Hubo un ministro saudí de energía que se vio en la obligación de explicar por qué subían el petróleo de esa manera, y se lo explicó al depuesto posteriormente Shah de Persia, que no quería sumarse a la subida. Mire usted cómo acabó este señor. Pero el ministro tuvo que explicarle por qué y dónde se había tomado la decisión. Claro. El Shah de Persia decía que unos señores en Suecia, que era la reunión del Bilderberg de ese año, fue en el Hotel Saltsjöbaden de Suecia, en el 73 estoy hablando. Decidieron que Han decidido que nosotros lo vamos a pasar mal. tenemos que subir los precios del petróleo, porque él era productor. Y aun siéndolo, entendía que eso provocaría una crisis mundial que no interesaba a nadie, ni siquiera a ellos. Y el ministro saudí se limitó a decirle, mire, esto no es discutible, esto es así. Esto me se ha han dicho. producido eso. Ya.
Dicen otra cosa porque fulanito, la SEL, no sé qué. No, la OPEP, vamos a ver, tú eres OPEP y tienes que subirlo, pero es que no te lo estoy preguntando. Te lo estoy imponiendo. Tengo la deferencia de venir aquí en persona a decir. A decírtelo. Oye, que si quieres sí o sí, y que te digo que sí o sí, no que sí o no, sino que sí o sí. Luego, benéficos no son. No. Estos señores. Ni solidarios, ni solidarios. ¿A quién beneficia al Bueno, final? sí, son solidarios con ellos. Se pegan en la vida en un hotel. Cuidado, que aquella subida que arruinó Accidente, Sí. esa subida de la que no sé si nos hemos recuperado nunca, podemos enlazar con la crisis actual casi. Miserable secreto, ¿verdad? Miserable secreto. ¿Quién se forró? La Shell, Standard Oil, British Petroleum, etcétera. Ellas. Porque tenían impagados a niveles de Estado, pagados importantes ese año, y la propuesta viene de David Rockefeller, vuelve a surgir el nombre, y Kissinger, que ambos eran conspicuos miembros del club, y Rockefeller lo financió durante años. Las reuniones esas tan lujosas, en buena parte las financiaba él. Y que siempre se nos acaban los programas en los momentos más interesantes. Pero bueno, pero por lo menos hemos dado satisfacción a quien nos ha preguntado qué era eso de las logias encubiertas y las sociedades pantalla, y todavía seguimos a mitad del siglo XIX con la historia. Así es que, profesor, me tiene que aceptar invitaciones para venir a hacer más programas, porque por lo menos vamos a llegar al 20, ¿no? Que no se acabe. Vamos a llegar al 20, sí. Vamos a llegar al 20. Muchas gracias por toda su colaboración, muchas gracias por esta promesa que hace de volver, y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros en estos programas. Cuéntenselo a los amigos que aquí se dicen las cosas claras. Y no me queda más que decirles que gracias por su presencia, por estar con nosotros, y a cambio, pues que nos ponemos a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando, fíjese, el norte. Nosotros hacia arriba, hacia el cielo, no en horizontal. Marcando el norte.